ReverQuest maníacos, bienvenidos a un vídeo, a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un contenido de actualidad, podríamos decir un anexo a esa presentación que se hizo hace unos días de las nuevas MetaQuest 3, que como sabemos llegarán en el mes de octubre tras la MetaConnect de septiembre, del 27 de septiembre. Bueno, este anexo que vamos a realizar en el día de hoy nos va a aclarar algunos puntos sobre las MetaQuest 3, basándonos en una conversación que ha habido en Instagram entre los usuarios y Andrew Bosworth, que sabéis que es uno de los responsables máximos de Meta en lo que se refiere a la sección de VR, AR y XR. Bien, por otro lado, recordaros que hoy a partir de las 5 se va a presentar teóricamente se va a presentar el visor de Apple finalmente, ese visor que ya hemos hablado mucho sobre las grandes prestaciones que probablemente va a tener, que va a estar más bien centrado en lo que es la realidad aumentada más que la realidad virtual. Y bueno, pues también destaca por su alto precio y su ecosistema cerrado, lo que lo hace para nosotros los consumidores medios, al menos a mi juicio, poco deseable. En todo caso, pues es importante que este visor salga porque muchas compañías seguro que van a estar ahí muy atentas, van a copiar en cierta manera ciertas tecnologías que se van a presentar en ese visor y nos van a permitir o nos van a ofrecer visores, igual que ocurre con los móviles, por ejemplo, visores mucho más asequibles al gran público más asequibles y con las mismas o parecidas características técnicas. Y por eso es importante que Apple se lance a este mundo de la VR, AR, XR, aunque ellos yo creo que van a estar más centrados en la AR que otra cosa. Bien, en cuanto a lo que se refiere a las MetaQuest 3, vamos a comentar un poco lo que se ha comentado, valga la redundancia, en esa conversación entre Andrew Bosworth y los usuarios, donde los usuarios le han preguntado diversas cuestiones sobre las MetaQuest 3 y Andrew Bosworth muy amablemente lo ha contestado. Y nosotros vamos a comentarlo ahora a lo largo de este vídeo, toda la información adicional que he podido recopilar de esa conversación y de otras informaciones que he podido encontrar sobre lo que nos puede llegar a traer MetaQuest 3 en el futuro. Muy cercano ya, en octubre, apenas 3 meses aproximadamente desde la fecha que estamos hoy, julio, agosto, septiembre, 3 meses y en octubre ya lo tendríamos. Supongo que en septiembre se podrá hacer la reserva y en octubre ya se empezaría a repartir a los compradores. Bien, ¿qué se ha hablado en esta conversación con Andrew Bosworth? Bueno, por un lado, esto que voy a comentar ahora no lo ha dicho Andrew Bosworth, pero no sé si lo había comentado en el vídeo anterior, con lo cual lo comento. El visor tendrá, las MetaQuest 3 tendrá 120 Hz, es decir, funcionarán hasta 120 Hz, a diferencia, por ejemplo, de las Pico 4 que funcionan hasta 90 Hz, al menos a día de hoy. ¿Qué nos va a proporcionar el hecho de que funcione a 120 Hz? Bueno, pues yo ya he podido disfrutar de juegos en la Sony PSVR 2 con esos 120 Hz y la verdad que nos proporciona una fluidez en los juegos y un realismo superior al que conseguimos con otros formatos como 90 Hz o 72 Hz. Nos sentimos mucho más inmersos en la experiencia de realidad virtual porque esos 120 Hz nos van a dar, como digo, más fluidez y más realismo. Por tanto, es una gran noticia que las MetaQuest 3 tengan estos 120 Hz. Por otro lado, ya hemos visto que Sony PSVR 2 ha apostado claramente por estos 120 Hz. De hecho, todos los juegos que funcionan en las PSVR 2 suelen tener esta característica. Y yo creo que a partir de ahora todos los juegos también que vayan con MetaQuest 3 van a tener, tanto en formato standalone como en PSVR, los que se puedan aprovechar de esta tecnología, van a ir a 120 Hz porque es la evolución lógica, además acompañado pues, de las mejoras a nivel de procesador, etcétera, que tienen las MetaQuest 3 y que van a permitir pues que ya se pueda gestionar los 120 Hz con fluidez y con resultados correctos y buenos. Bien, y ya empezando con la conversación con Andrew Bosworth, tenemos en primer lugar, se le preguntó qué importancia va a tener dentro de las MetaQuest 3 lo que es el hand tracking, el seguimiento de manos.
Bueno, pues, y sobre todo si ese seguimiento de mano se iba a poder utilizar para los juegos comunes, ¿no? Que os digo yo, el Asgard Wars, por ejemplo. Lo que nos dijo al respecto es que, además tiene toda la lógica, es que el hand tracking se va a poder usar con más frecuencia, digamos así, que se ha usado en MetaQuest 2 o MetaQuest Pro, sobre todo en MetaQuest 2, pero sobre todo para manipular paneles, para cuando elegimos el juego que queremos jugar, pues poder manipularlo con la mano, de forma natural, de forma sencilla, sin tener que usar los mandos, sin ese puntero y demás. Y para ese tipo de cuestiones o aplicaciones a lo mejor que tengamos que usar un teclado, que tengamos que usar un ratón o lo que sea, pues todo eso sí va a ir con hand tracking y se va a optimizar para ese uso. Pero para un juego común, salvo que este juego esté adaptado expresamente para el hand tracking, como sabemos que hay algunos, pues tendremos que usar el mando tradicional, en este caso el que viene con las MetaQuest 3, que es el Touch. Y bueno, pues también es lógico pensar que, por ejemplo, el tema de las tácticas avanzadas que tienen los mandos de estas MetaQuest 3, pues si usamos hand tracking es bastante difícil de implementar. Con lo cual, pues vemos que los controles para experiencias inmersivas de juegos VR, etcétera, etcétera, pues van a seguir siendo necesarios. El hand tracking, excepto ya digo, juegos muy adaptados a esta cuestión, está más adaptado para que usemos pues esto, los paneles, para que vayamos a ver una película y le demos al play directamente con el dedo, etcétera, para ese tipo de cuestiones, más que para jugar. Bien, por otro lado, en cuanto al formato PSVR, como digo, pues se le preguntó si va a seguir apostando Meta por lo que es el formato PSVR, el streaming, etcétera, etcétera, y efectivamente nos dijo que sí, que para ellos siguen siendo muy importantes los usuarios que quieren usar las MetaQuest 3 o las 2, la que sea, con su ordenador para streaming de PSVR y por tanto con Oculus Link, que es su aplicación oficial, como ya sabemos, pues se podrá seguir usando sin ningún tipo de problema y además nos añadió que con mejores resultados que los que se obtienen hasta el momento. Bueno, pues esto puede ser debido, aparte de la potencia gráfica en sí que tiene las MetaQuest 3 y las mejoras que puedan tener a nivel visual, pues también se debe probablemente a una mejor conexión Wi-Fi, una mejor conexión de otro tipo que pudiera tener el visor para maximizar y para dar la mejor experiencia a este nivel. Lógicamente también hay que pensar que aplicaciones no oficiales como Virtual Desktop o ALVR pues tendrán sus correspondientes versiones o soporte de las MetaQuest 3. Bien, por otro lado, en cuanto al sensor de profundidad que tenemos disponible o que vamos a tener disponible en MetaQuest 3 para las cuestiones de la realidad aumentada y realidad mixta, nos preguntaba un usuario que por qué se había implementado en las MetaQuest 3 y no se implementó en las MetaQuest Pro. Bueno, en este sentido, sin llegar a términos técnicos, lo que comentó Andrew Bosworth es que en MetaQuest Pro probaron otras tecnologías, otras técnicas a la hora de llevar a cabo el paso a color, que bien, para ellos tuvieron buenos resultados, aunque no lo deseable de optimización, digamos así, y que con MetaQuest 3 pues han apostado por la idea original, que es ese sensor de profundidad, lógicamente con los avances que han podido implementar a lo largo de un año más de investigación, y que bueno, pues nos asegura que con este sensor pues se va a conseguir un paso a color como pocos hay hasta el momento, y sobre todo a nivel de poder ser disponibles a un usuario normal. Bien, normal o común o medio. Bien. Por otro lado, en cuanto al... ha habido mucha polémica en la red sobre si la parte negra del visor, ahí estáis viendo un vídeo, por ejemplo, de Mark Zuckerberg que sacó él mismo en su Instagram, enseñándonos la realidad mixta del visor de las MetaQuest 3. Y aparte de que se ve bastante espectacular, veremos cuando ya lo tengamos puesto nosotros qué tal es, pero en principio tiene bastante buena pinta. Pues aparte de eso, bueno, pues vemos que hay una parte negra y una parte blanca. Hay usuarios que estaban especulando que la parte negra a lo mejor una parte era visor, que nos estaban engañando, que no iba a ser tan ligero y tal. Andrew Bosworth ha aclarado que la parte negra es toda absolutamente facial y que la parte blanca es lo único que es visor.
con lo cual queda aclarada esta duda por parte de Andrew Bosworth. Por otro lado, en cuanto al FOU, otra cuestión por la que ha habido un poco de polémica en la red, todavía oficialmente no se ha dicho nada. A la pregunta que se le hizo a Andrew Bosworth, él nos comentó que el FOU sería prácticamente parecido al que tenemos en las MetaQuest 2. Hay que tener en cuenta que en las MetaQuest 2 tenemos un 99 grados en horizontal, en las Pico 4 tenemos 105 grados, con lo cual podemos intuir fácilmente que de 99 a 105 grados la diferencia es mínima y por tanto podemos especular, además porque sabemos que este visor MetaQuest 3 va a tener las lentes Pancake, podemos intuir que esos 105 grados se llegarán a tener en las MetaQuest 3. Si tendrá más de eso o no, pues ya lo aclararán en la MetaConnect de septiembre, pero en principio cuando yo quiero interpretar que cuando dice que va a ser prácticamente parecido a lo que tenemos en MetaQuest 2, pues significa que el aumento no va a ser notable, va a existir, pero no va a ser que imaginemos que pasemos de 99 a 200 grados, sino que va a ser un pequeño plus, pero ya está, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo interpreto, pero bueno, ya veremos en su momento cuánto es exactamente. Además, siempre sabéis que se pueden hacer ciertos faciales, como ha ocurrido con Pico 4, que nos acercan más la cara a las lentes y nos permiten tener un FOV superior al que oficialmente se nos ofrece, con lo cual hay que tener paciencia en este aspecto. Por otro lado, en cuanto al uso de gafas, se le preguntó si se iba a poder usar gafas con el visor y como era lógico la respuesta fue que sí, que se puede usar gafas sin problema. En cuanto a las MetaQuest 2 y las MetaQuest Pro, pues se le preguntó a Andrew Bosworth si las MetaQuest Pro y MetaQuest 2 van a seguir teniendo soporte o se van a eliminar de la ecuación, etcétera. Andrew Bosworth nos comunicó que no, que Quest Pro y Quest 2 van a seguir teniendo soporte por parte de Meta, independientemente de que exista MetaQuest 3, y que además no solo eso, sino que en una próxima actualización de ambos visores recibirán una actualización de potencia en cuanto a la CPU y la GPU de un 26%. Y esto lo hacen pues básicamente para que la diferencia que va a haber de potencia entre las MetaQuest 2 y MetaQuest Pro con las MetaQuest 3 no sea tan evidente. Esto no quiere decir que vaya a haber una diferencia muy pequeña entre ambas, pero con este plus de potencia pues se va a poder obtener un rendimiento superior de tanto de MetaQuest 2 como MetaQuest Pro. Bueno, y además esto en cierta manera es interesante también de saber porque ya sabemos que MetaQuest 2 desde que salió al mercado ha recibido multitud de actualizaciones, de aumentos de potencia, etcétera, etcétera, con lo cual esto puede ser trasladado fácilmente a las MetaQuest 3, intuir que cuando pase un año o dos, pues la potencia actual, que ya va a ser muy superior a MetaQuest 2 o MetaQuest Pro, pues sea incluso más grande todavía cuando en el momento que crea oportuno Meta, pues esté en las MetaQuest 4 o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la duración de la batería, nos comenta Andrew Bosworth que es muy semejante a la que tiene MetaQuest 2. Por tanto, pues en ese sentido, probablemente para sesiones largas con VR necesitemos una batería adicional como ocurre con MetaQuest 2 o también con las Pico 4. Por otro lado, en cuanto al soporte de los Touch Pro, de los mandos de las MetaQuest Pro, nos confirma que efectivamente las MetaQuest 3 se podrán conectar a los Touch Pro. Bueno, pues que en principio no, aunque en principio no haría falta porque la tecnología True Touch de las ápticas que llevan los Touch Pro también está disponible en los nuevos Touch, que además también aclaró Andrew Bosworth que se ha especulado también mucho por el tracking que va a tener estos Touch de las MetaQuest 3, ya que ya sabemos que han desaparecido los aros y tampoco tiene cámaras como ocurre en los Touch Pro. Por tanto, ha aclarado que parece ser que en el mismo mando, aunque nosotros no lo veamos, tienen los mandos, los Touch, tienen unos LEDs infrarrojos, además de que nos calcula la posición que tenemos dentro de lo que es del usuario, nos calcula la posición de las manos, etcétera, vía inteligencia artificial. Parece ser que esta inteligencia artificial está lo suficientemente madura para poder darnos un resultado
bueno, sin que tengamos pérdidas de tracking, sin necesidad de esos aros incómodos que nos van a permitir una mejor tracking tanto de los dedos como de las manos en sí. Y también incluso me atrevo a decir que quizá más adelante tengamos algún tema de full body tracking a través de este sistema de inteligencia artificial que ya en alguna ocasión lo hemos hablado en vídeos de actualidad anteriores, hace ya tiempo, que estaba investigando Meta, y quizá más adelante se incorpore a este visor MetaQuest 3, que tendrá lógicamente un tracking superior tanto en el visor como en los mandos, y pueda darnos ese full body tracking que nos permita incluso, quién sabe, andar en la realidad virtual sin tener que usar los mandos o la palanca del mando, ¿no? Que es lo que solemos hacer ahora habitualmente. Por otro lado, en cuanto a las Quest 3, en cuanto a lo que se refiere el pass-through a color, nos preguntaban algunos usuarios si el pass-through a color de las MetaQuest Pro era mejor o no que el de las MetaQuest 3, si valía la pena comprarse las MetaQuest 3 si ya tenemos las MetaQuest 2 en cuanto a este aspecto. Y en ese sentido Andrew Bosworth nos comentó que si bien el pass-through a color de MetaQuest Pro es bastante bueno y está muy bien, el de las MetaQuest 3, debido a ese sensor de profundidad y a las 4 cámaras en color RGB que tiene, pues tiene un pass-through a color superior, más realista, con mejores colores, etcétera, y añadido ese sensor de profundidad que nos va a dar el volumen de los objetos, lo cual va a hacer que la visión que tengamos a través de esa realidad aumentada o de ese visor sea mucho más realista que lo que tenemos hasta el momento. Bien, por otro lado, en cuanto a lo que se refiere al gaming, también se le preguntó si era mejor las Quest Pro o las Quest 3 en el caso de que ya tuviéramos compradas las Quest Pro o estuviéramos decidiendo entre ambos visores, y volvió a repetirnos que si bien las MetaQuest Pro tienen buen rendimiento a nivel de videojuegos, lógicamente las MetaQuest 3 van a tener mucha más potencia de procesamiento, y que él recomienda las MetaQuest 3 y lo vamos a dedicar a gaming, a PSVR, etcétera, etcétera. Esto unido a que el paso a color en principio también parece ser mejor que el de las MetaQuest Pro, pues hacen que MetaQuest 3 sea la compra ideal a día de hoy si queremos tener un visor de Meta y no tenemos ninguno, o si tenemos, imaginaros las MetaQuest 2, nos queremos actualizar, pues mejor sería la compra de MetaQuest 3 que de MetaQuest Pro. Porque además todavía no sabemos qué tipo de tecnologías a nivel de colorimetría, etcétera, va a tener MetaQuest 3, si va a tener algo parecido al Local Dimming, si no va a tener nada, si vamos a tener esos grises desagradables, o si va a haber alguna mejora propia de las lentes Pancake, por ejemplo las Pico 4, a pesar de no tener Local Dimming y ese tipo de cosas, los negros, la colorimetría en general, es mejor sin aplicarle ningún tipo de cuestión más. Sin embargo, pues en las MetaQuest Pro ya sabemos que tienen ese Local Dimming que nos acerca mucho a los paneles OLED sin tener las problemáticas que tiene un panel OLED a nivel de VR. No sabemos si esto estará implementado en las MetaQuest 3, parece ser que no, pero oficialmente no se ha dicho nada, con lo cual tampoco podemos afirmarlo hasta que se sepa oficialmente. Por otro lado, lo que sí se sabe prácticamente seguro es que no va a tener eye tracking ni facial tracking. A nivel de visor, las MetaQuest Pro, como sabéis, sí lo tiene, pero Meta tiene un concepto en ese sentido del eye tracking y el facial tracking muy orientado a lo que es el trabajo, el tener reuniones online, en persona, digamos así, con nuestros visores, y que los ojos se muevan de forma realista, que la boca se mueva de forma realista, o que todo ese tipo de cuestiones, más que enfocarse en los videojuegos. Con lo cual, yo sigo pensando también que las MetaQuest 3 son mejor compra, porque al final, si compramos las MetaQuest Pro, que por cierto han bajado también de precio, ahora son más asequibles, pero es verdad que a lo mejor vamos a comprar un visor por un precio semejante a día de hoy a las MetaQuest 3, y las MetaQuest 3 nos van a dar mucho más juego que las MetaQuest Pro. Incluso a lo mejor, aunque haya algún juego de MetaQuest de Meta en definitiva, que pueda usar el eye tracking, aunque lo veo difícil de forma oficial, pero sí va a haber
juegos que van a usar se van a centrar tanto en MetaQuest 2 bajo mi punto de vista y el MetaQuest 3, con lo cual yo creo que MetaQuest 3 va a ser mejor compra. Oye, que te lo puedes permitir, pues te compras los dos y así ya no hay problema, o que no, o porque a lo mejor a nivel de personas como yo, más frikis, más ese perfil de usuario, como decía, ese tipo de usuario, pues bueno, pues vamos a tener la cuestión de que yo, por ejemplo, si me podría comprar unas MetaQuest Pro en un momento dado y sacarle partido porque sé de aplicaciones de terceros que están aplicando estas tecnologías para aplicarlas a juegos PSVR, por ejemplo. Pero en todo caso no es algo que yo piense que se va a utilizar, no es como por ejemplo en el caso de la Sony PSVR 2 que ellos mismos, tanto en sus juegos como en todos los juegos que van saliendo, se está utilizando este eye tracking como una gran característica del visor. En el caso de MetaQuest Pro yo creo, y lo lógico sería que se centraran en las características propias que tengan tanto las MetaQuest 2 como las MetaQuest 3. Ese es mi punto de vista y también un poco la información que podemos sacar de lo que ha comentado Andrew Bosworth. Y por último, en cuanto a lo ligero que sea el visor y la comodidad, pues nos comentaba Andrew Bosworth que el visor en las MetaQuest 3 son más o menos de ligeras como las MetaQuest Pro, pero que realmente son bastante más cómodas de llevar gracias a ese strap elástico y demás que tiene, más cómodas de llevar y de usar que las MetaQuest Pro. Por tanto, pues en ese aspecto también ganaría MetaQuest 3, al menos a juicio de Andrew Bosworth. Por otro lado, yo en este aspecto del strap, yo intuyo que seguramente para aquellos como es mi caso, que vayamos a usar largas sesiones de VR, etcétera, etcétera, pues seguramente Bobo sacará su strap correspondiente con batería para que salvemos los dos obstáculos que puedan tener estas MetaQuest 3, que sean precisamente la vida de la batería y también la comodidad, porque yo no estoy convencido de que esos elásticos, por muy optimizados que estén, nos van a dar un buen uso, sobre todo si usamos el visor durante mucho tiempo. Y yo creo que Bobo, porque los que tenemos en MetaQuest 2 no son compatibles con, al parecer eso no lo sé, pero parece ser que por lo que comentan por ahí no es compatible, por el tamaño del visor y demás, pues si no fuera compatible habría que comprarse uno nuevo que sacara Bobo para las MetaQuest 3 y yo creo que ahí estaría la mejora. Pero bueno, cuando ya lo tengamos en la mano lo probaremos y daremos el veredicto final. Pues nada más, ReverQuest maníacos, con esto acaba este vídeo dedicado a las MetaQuest 3, este anexo a lo que ya sabíamos de estas MetaQuest 3 en función a esta conversación con Andrew Bosworth. No queda ya mucho tiempo para que llegue este visor, unos 3 meses y ya lo tendremos prácticamente en las manos. Y bueno, pues esperamos que realmente todo esto revolucione, como parece que este año está siendo bastante potente a nivel de VR, en todos los sentidos, pues que la salida de este visor ayude a potenciar aún más toda esta cuestión. Y bueno, pues de lo que surja esta tarde respecto a Apple, pues mañana lo comentaremos en un vídeo de actualidad, las características finales que vaya a tener ese visor si finalmente se presenta y mi opinión personal sobre el mismo, aunque más o menos ya la sabéis. Bueno, ReverQuest maníacos, pues nos vemos. Espero que estéis ahí el próximo vídeo. Chao, chao, ReverQuest maníacos.